Era otro a lo que me refiero, el ritmo también. ¿Y qué de la época de estudiante? A ver, elegir una o recordar una sola debe ser difícil, ¿no? Pero anécdotas que nos puede ir comentar, doctor. Hablamos de Sí, estudiante todavía. sí, cuando yo llegué a La Plata éramos los primeros, el primero fue Caballero, que era igual Macís que de Pozo del Tigre. Y cuando fuimos de acá, fuimos 9 desde el Colegio Nacional. El ingeniero Silla, Vivolini, Murillo, Rubiano, Benítez, Nunín, y fuimos a La Plata. Y bueno, yo iba a una pensión hasta que después alquilábamos y compartíamos, como te digo, el alquiler para que sea más económico. ¿Y formaron el centro de estudiantes? Sí, nosotros formamos, cuando yo era presidente del centro de estudiantes, en la Diagonal 74 fundamos el Hogar Formoseño, que daba alojamiento para, no se me acuerdo si 10 u 11 estudiantes, donde se alojaban los formoseños. Además se le daba el abono mensual para el almuerzo. Y el centro tenía el subsidio de la provincia a partir del gobierno del doctor Montoya, Pocholín Montoya, que nos ayudaba económicamente. ¿Y cuánto tiempo duró el hogar formoseño? A veces se llamaba ahí en La Plata. Sí, mucho tiempo, yo no me acuerdo. Cuando yo vine, en el año 69, yo vine para acá, estaba todavía, después no sé, ya perdí información. Pero, disculpame, Fanny, tal era el vínculo con La Plata, que bueno, mi hermana mayor nació en La Plata. Mamá y papá se casaron acá y volvieron un tiempo a La Plata y terminó, por ahí no lo va a decir, pero terminó la carrera ya siendo padre en La Plata en esa época, y después volvieron para acá y el vínculo sigue aún hoy porque mi madrina es de La Plata, es de La Plata. ¿Otra médica, estudiante? No, vivían era la hija de los de la pensión de esa época, claro, pero quedó el vínculo hasta el día de hoy. Además, en estos días tuvimos comunicación con ella, o sea que sigue el vínculo, a pesar de haber pasado tantos años, sigue el vínculo con La Plata permanente. Claro, donde uno estudia siempre quedan vínculos, ¿no? Totalmente. No, la pregunta los traigo un poquito acá para la actualidad, a los dos. ¿Cómo es este choque de generaciones, sobre todo ahora que está tan de moda el tema de las redes sociales, el TikTok y esto? ¿Cómo es, por ejemplo, cuando llega un paciente que dice, no, yo lo vi en TikTok tal cosa y creo que cuando usted le dice, bueno, su diagnóstico es tal, pero le dice, no, pero yo lo vi en TikTok y esto, ¿cómo conllevan con eso? ¿Cómo se manejan con eso? Yo lo suelo decir, porque me dicen, leía en internet y bueno, ¿y para qué viniste? Que te trate internet, entonces le digo, ¿para qué venía acá? Claro. Sí, es buenísima tu pregunta porque es el desafío. Antes ya había ese desafío en los últimos años sobre todo con Google, con TikTok, con todo, y hoy con la inteligencia artificial aún más es el desafío. Sí. Y uno se tiene que adaptar porque es real que los pacientes ya investigan, ya ven y todo, pero lo que hablábamos por ahí antes de empezar el programa, que lo que no tiene esa información que te dan las redes es lo que le pasa a cada paciente en particular, que eso no cambia absolutamente, porque si vos venías a mi consultorio me vas a contar un montón de cosas que a la computadora o al teléfono no le vas a poder preguntar, y la respuesta también va a ser diferente porque va a estar personalizada. Claro, pero tiene una carga particular también, porque uno quizás le puede preguntar a la inteligencia artificial o Google, bueno, sí, y hoy tuve la presión tal, pero el médico, no sé, ve, entiende la expresión. Porque nosotros vemos en la otra parte, claro, ¿por qué te la pasó? Parte humana, la justamente. parte humana, eso no la podés reemplazar absolutamente, porque vos ahí investigás si estuvo algún evento importante, si tuvo una situación familiar, incómoda, ahí la relación esa es imposible de tapar. De transferir, claro, a la tecnología. Totalmente. Sí, doctor Juan Carlos. Comparto plenamente. Lo dijo el Papa hace unos días. La medicina es una relación humana.
por más que vaya por, como digo, por una hernia o un apéndice, una vesícula, siempre quiere contar algo más. Y lo dice espontáneamente, se desahoga, comparte. Por eso no se puede, en la época, a pesar de la tecnología, uno no examina una tomografía ni una ecografía, examina a un ser humano, un paciente. Con toda su carga de vida. Totalmente. Nosotros somos cirujanos, entonces también el cirujano tiene por ahí, ni mejor ni peor que otra especialidad, pero tiene una relación muchas veces diferente con los pacientes, porque uno lo va a someter efectivamente a una anestesia, una cirugía. Sí. Entonces el trato con el paciente, la confianza del paciente, la relación médico-paciente y la confianza de nosotros hacia ellos también, eso no te puede dar ninguna red social. Lo que sí, nosotros no tenemos que por ahí ayornar y estar también en eso y saber cómo es, porque es una realidad, eso pasa. Sí. Por ejemplo, nosotros hacemos de cirugías muy chicas, muy pequeñas, de corta duración, pero el paciente muchas veces te dice, no, yo sé, me tengo que operar de la vesícula, es una pavada, me dijeron que una pavada son 3, 4 cortecitos, no, pavada es no una es porque operación, te vas a operar, algo vas a hacer. Entonces esa relación, por más que el paciente tenga la información, nosotros tenemos que filtrar qué está bien y qué está mal de todo eso. Y es apoyo mutuo también, ¿no? El paciente también tiene que confiar y ser sincero. Totalmente. Nosotros nos pasa mucho, yo hago un área específica que es bastante compleja, que son enfermedades oncológicas, por ejemplo del páncreas o los trasplantes de hígado, que el paciente trae muchísima información, porque inmediatamente va alguien que tiene un diagnóstico o algo de una enfermedad compleja, el impacto en la cabeza del paciente y de la familia ante enfermedades tan complejas es tremendo. La psicosis que genera, el impacto que genera es muy alto, y eso es la única forma de llevarlo a tierra para saber cuál es el caso real de ese paciente en particular, es con la charla, con la relación, con las preguntas que ellos hacen, con la explicación que nosotros les damos, porque por ahí hay mucha como decíamos hoy, no mala información, sino formación parcial, porque no es lo mismo. Porque lo tecnológico no ve la emoción. Totalmente. Por ahí un paciente quizás puede quebrarse delante de un médico, no digo emocionalmente, y eso ustedes también lo... va en la evaluación, de lo que le vamos a hacer, y hoy también es muy importante el equipo de trabajo que uno forma. Hay partes de la medicina que nosotros nos tenemos que apoyar en los colegas, en discutirlo. Y ahora es más interdisciplinario que antes, ¿no? Totalmente. O sea, como que hay más especialidades. Tiene 84 años, va todos los días al consultorio y permanentemente nos estamos consultando qué hacemos con este paciente, qué hacemos con este otro, miramos los estudios juntos, los discutimos con el resto de los especialistas, el papel de los psicólogos hoy en día, de los nutricionistas. Claro, hay más auxiliares de la medicina. De nutricionistas, hay un montón de gente que por ahí no pone tanto la cara, pero se ve atrás, que si eso... cadena, ¿no? Totalmente, pero eso es, por ahí también es un grupo trabajando sobre un paciente en particular. Sí. Yo decía de que a mí me tocó hacer la primera cirugía laparoscópica de Formosa hace 35 años. Hice la capacitación en Santiago de Chile, en el DIPRECA, que es el hospital de los carabineros, le llaman allá. Y con Carlos fuimos. Él estaba creo que en 4º año. Claro, como un hospital militar sería acá, digamos. Sí, ¿no? El DIPRECA, después está la clínica Las Condes y el hospital Aguirre, son los 3 hospitales, donde se empezó a hacer las primeras, los chilenos y los colombianos fueron los primeros en hacer la laparoscópica. Y acá nosotros en Formosa hicimos, como digo, hace 35 años, con la ayuda de gente que venía de Corrientes, el doctor Sebane. Pero solo lo hicimos un 13 de junio de hace 35 años, en la maternidad de Formosa. Todos se asombraban porque miraban que llevábamos un televisor al quirófano. ¿Para qué quieren el televisor? Y era porque ahí veíamos las imágenes de la actual cirugía. Cambió totalmente, ya no son los cortes, a mí me tocó vivir los cortes de todo tipo. Ahora no, con 3 agujeritos saca vesícula, de colon, apéndice, quistes de ovario, histerectomía, en fin.
Por suerte para el enfermo eso mejoró muchísimo, y más la eficiencia es la misma, pero la estética es totalmente distinta. La estética, el postoperatorio, todo Sí, es todo, diferente, ¿no? los pacientes de vesícula vienen a la mañana, se operan y a veces a la tarde ya se van a su casa. O sea, no es que combaten, sino que es aliado la tecnología, ¿no? Es Sí, una aliada sí, a hay la que tecnología. adaptarse a la tecnología. Y ustedes están permanentemente actualizándose, Sí, claro. no Claro, pueden quedarse claro, con... Sí. No, hay que estar actualizado. Es como pasa con la tecnología de lo diario de todo, que les debe pasar a claro, de ustedes, todo. para la radio, para los teléfonos, Claro. para todo. Sí. Para nosotros en el ámbito de la cirugía es permanente. Los mejores equipos, mejores pinzas, mejor instrumental, ni hablar, que fantástico. Y del otro lado las imágenes. Bueno, nosotros trabajamos más allá de los pacientes en sí, ¿no? Como hablamos recién, pero la calidad de imágenes hace que uno determine por ahí si una enfermedad es benigna o maligna, y eso para un paciente es absolutamente diferente. No es lo mismo que yo te diga, bueno, quédate tranquilo que esto te vamos a controlar y va a venir una vez al año y esto no te va a hacer absolutamente nada, que no, vení porque te tengo que operar, porque esto probablemente sea una enfermedad maligna. O sea, la tecnología que hay hoy para todo lo que es imágenes es increíble. Claro. Doctores, después, bueno, fíjense que hay algo que a todos mundialmente, ¿no? Nos une de alguna manera, pero en el mundo de la medicina con más razón, que fue esto que atravesamos, fue la pandemia. ¿Qué le cambió a usted o qué cambió también, si cambió algo en la relación médico-paciente? ¿Cómo atravesaron cada uno de ustedes esta etapa? No, nada, cambió simplemente la pandemia, un punto de referencia, antes o después, pero después la enfermedad sigue siendo igual. Quería agregar una cosita sobre el cirujano general. El cirujano general es el general de la cirugía. Tiene que saber resolver todo. Es decir, no solo opera vesícula o apéndice o ovario, tiene que saber resolver todo. Y eso se ve muy bien, sobre todo en el interior. Acá en el interior, que yo conozco, en Las Lomitas, por ejemplo, los Guglielmones, el hijo, tiene que ser así. En el Colorado, Nelson Benítez, en fin, en Clorinda estaba Zárate, en fin, había otros más, y que no me acuerdo en ese momento, pero siempre la cirugía, el cirujano general, como digo al principio, es el general de la cirugía. Pasó por todos los grados. Sí, sin dudas, ¿no? Y bueno, ahí hay muchas especialidades nuevas también, ¿no? En el mundo de la medicina. Sí, el que solo una especialidad maneja, ni la medicina sabe. Uno es un todo, ¿no? Claro, uno es un todo. Claramente uno elige una especialidad seguramente, pero claramente la formación es integral. Tiene que ser primero un médico general y después en general la mayoría, aparte hoy de las capacitaciones, de las residencias, eso, tienen que pasar o en las especialidades quirúrgicas por cirugía general, o en las clínicas por una formación clínica primero, es como lo ideal. Pero un poco lo que decía papá de la pandemia, a nosotros en el momento nos cambió mucho porque teníamos que seguir trabajando en un mundo que estaba totalmente diferente, pero lo que sí por ahí nosotros vemos mucho, cada vez menos por suerte, es el impacto en lo extra que fue la pandemia, que fue el miedo a lo que hablamos antes, las relaciones justamente, las ¿no? Relaciones, la soledad de mucha gente. Entonces nosotros todavía hoy insistimos con el tema de abrirse, de tener actividad física, de comer sano, de tener relación o con la familia o con los amigos o con el barrio o con los compañeros de trabajo, porque también hubo un impacto muy fuerte en mucha gente. Por ahí en ciudades grandes se veía más, pero en la nuestra uno lo ve. Hoy una de las lo hablamos permanentemente con los colegas, que los trastornos de la salud mental
de la gente. Claro, fue hoy el mayor impacto el tema nosotros vemos muchos casos de los temas digestivos, hacemos algo de lo que es gastroenterología, no como gastroenterólogo, sino por el tipo de enfermedad que tratamos, vemos mucho eso, y en mucha gente hay un gran impacto de la salud mental. La angustia, la depresión, la fobia, eso es increíble. La cantidad de pacientes que hay. Entonces a todos les fomentamos algo que lamentablemente durante mucho tiempo no se pudo hacer en la pandemia, pero que ahora sí, que uno está libre y tiene una vida normal, lo hagan. Antes por ahí el cardiólogo era el único que le decía al paciente vaya a caminar. Claro. Hoy no, hoy le decimos todos. Es una recomendación unificada. A los 10 pacientes que se sientan en el consultorio, a los 10 uno le pregunta qué actividad física haces. Y el que no hace, fomentamos que lo haga dentro de lo que uno pueda, ¿no? Claro. De comer sano y salir del sedentarismo, básicamente. Porque eso ayuda en la parte mental también, que es fundamental. Muchos de los trastornos de hoy, sobre todo en lo que vemos nosotros, que es lo digestivo, y en las otras especialidades pasa lo mismo, tienen más que ver con todo ese entorno que la mental también es salud. Una enfermedad totalmente, sí. A mí me tocó ser profesor de cirugía en Corrientes durante 28 años. ¿En la UNE? En la UNE, sí. Viajaba toda la semana a dar clase. Salía acá a 5:30, Puerto Tirol, daba clase a las 8, y a las 11 tomaba el mismo Puerto Tirol, regresaba, y a la 1:30 estaba acá. ¿Estaba en su consultorio? En consultorio a la tarde. La docencia me enseñó muchísimo, porque el alumno es exigente y obliga a estar actualizado. Y además me tocó ser el decano por la Universidad del Noreste, la UNE, y me tocó ser el primer rector de la Universidad de Formosa cuando se fundó acá en el año 82 más o menos, 83, que me designó el doctor Ricardo Raúl Alfonsín. Y vinieron a ponerlo en posición. En esa época el gobernador era Joga y el vicegobernador era Inflán. Y estaba de obispo Sandrelli. Monseñor Sandrelli, claro. Justamente le iba a preguntar de las gratificaciones de la carrera, y con esto que usted me dice, la docencia me enseñó muchísimo. Como obliga a estar actualizado, porque y más ahora con la información que hay a través de los medios, preguntan, y bueno, hay que estar actualizado. Y a nosotros nos pasa ahora, que en los últimos años, lo mismo que nos pasó a nosotros en su momento, que ahora se abrieron residencias en Formosa. Nosotros ahora tenemos hace un año salió la primera camada de residentes de cirugía en el hospital de alta complejidad, y un poco lo que dice papá, nos obliga a estudiar, a prepararnos cada vez mejor, porque el desafío de los jóvenes, si bien ya son médicos, empiezan recién en cada una de las especialidades y empiezan el contacto con la vida real de la medicina, real, porque bastante la teoría, la práctica. Totalmente, uno tiene una muy linda la teoría, quiero ser médico, pero salir a la arena es otra cosa. Cuando uno se encuentra con el paciente, con la familia, con los colegas, cambia totalmente. Entonces el desafío también es permanentemente estar estudiar, actualizarse, saber lo que un poco decías vos hoy, el tema de la tecnología. Ellos, como tienen en la mano la información, y eso no le vamos a sacar, eso lo van a tener siempre, es darle las otras armas, las armas que no están en las redes, que es ver al paciente, todo el resto de las cosas, pero fundamental. Claro, y todo es cada vez más chiquito también, ¿no? Antes teníamos que hacer unos estudios en aparatologías muy grandes. El ejemplo que siempre se me ocurre es el tema de los pacientes diabéticos, por ejemplo, también, que es todo cada vez menos invasivo y cada vez tenemos todo más a mano, ¿no? Sí, doctor Juan Carlos. Yo tuve la suerte y el honor de invitar y luego después recibir, cuando Formosa cumplió 100 años, al doctor René Favaloro, que vino a dar una conferencia acá sobre el monitoreo cardiológico intraoperatorio. Que él decía que era un sacrilegio no monitorear, que antes no existía en esos aparatos. Y vino acá, dio una conferencia, me acuerdo, porque
Él también es graduado en La Plata, 2 o 13 años más viejo que yo, pero somos de la misma Facultad de Medicina. De La Plata. De La claro. Plata, sí. Y ahora, el doctor, bueno, usted nos contó cómo llega la decisión de ser médico, ¿no? Y el doctor, bueno, Carlos, es a partir de la admiración, supongo que del padre. Era muy fácil. Era muy fácil, ¿no? Claro. Estaba cantado. Claro. No sabía si iba a ser médico, cirujano, yo sabía que era más fácil. Era más claro. Ya tenía hasta la especialidad. Ya tenía el lugar donde venir. También esa es la diferencia, ¿no? También él quizás tuvo que construir el lugar. Totalmente. Todo. Y usted ya, digo, bueno. Sí. No tengo lugar, no tengo espacio. Broma, pero en serio, claro. Sí, era más fácil por la admiración, por ver lo que hacía él, no solo él, sino el grupo de amigos y médicos que tenía. Entonces yo me crié en ese ambiente, en esa forma, y por ahí un sábado a la tarde vamos a acompañarlo a papá y era ir al sanatorio a esperar que lo opere y mirar como a través de la pecera, como tienen ustedes, a ver lo que él hacía. Entonces era como hacía falta que me digan nada. Claro. No fue una imposición, sino fue una elección por ahí mucho más fácil. Claro. Y en el mundo de la cirugía más todavía, porque nos pasó algo que por ahí a muy poca gente le pasa, que después al hacer la residencia de cirugía y volver a Formosa y trabajar juntos es una experiencia increíble, increíble. Más allá de la admiración y todo, ahí ya te pones en el plan de colega, pero también el jefe, par, y el jefe llega siempre temprano, entonces ya te impone otra la disciplina. La disciplina, totalmente. En mi época éramos poquitos los cirujanos en Formosa. Estaba Humberto Capello, Rubén Rodríguez, Pablo Collier, Arriola, Peralta, yo. A mí me tocó operar 13 enfermos en un día, 70 en un mes. Así que era una demanda enorme. Venían de toda la provincia seguramente también. Sí, acá sumando en el hospital la mitad, de los 13, 6 o 7, y la otra mitad en privado. Así que era distinta época, pero hay que adaptarse. Hay que adaptarse. ¿Y cómo, hablando de adaptación, cómo se logra equilibrar la exigencia de esta carrera, la carrera médica, con la vida personal? Cuesta porque uno tiene que resignarse a muchas veces. No se puede. Las vacaciones de un cirujano depende del último enfermo que opere. Porque uno opera a un enfermo 2 o 3 días antes de viajar, se complica y las vacaciones también se achican o desaparecen. Claro, desaparecen, ¿no? Sí. Y volvemos otra vez, ahora con más razón, porque el WhatsApp, ¿no? Dice, doctor, no importa dónde esté usted, está de vacaciones, y hay algunas consultas seguramente, ¿no? Pero es útil. A veces uno le evita viajar a enfermos, por ejemplo, que son de Ingeniero Juárez o de las Lomitas. Juárez 500 kilómetros, Lomita 300, que preguntan cómo sigue el tratamiento. Y uno por WhatsApp lo medica y le evita el viaje, el gasto económico. Claro, el paciente que ya conoce sabe... Sí, uno lo puede seguir durante un tiempo, depende de la enfermedad. Claro. Sobre todo las infecciones del estómago, que son tan frecuentes por el Helicobacter pylori, que es una bacteria que vive con nosotros, y le evita mucha molestia. Es decir, hay que buscarle el lado práctico. Claro, hay que amigarse, utilizarlo y optimizar, digamos, ¿no? Porque nos hace, sin duda que nos hace la vida más fácil. Una parte es ella, la otra es nosotros, la comunicación que tenemos te pongo un ejemplo práctico. Nosotros ya hace mucho tiempo tenemos, por ejemplo, grupos de WhatsApp con lo que hacemos cirugía pancreática en el país, que debe ser una de las cirugías más complejas que hay. Y ahí recibimos actualización, discutimos, y por ahí cuando viene un paciente con algo, con una enfermedad difícil de resolver, hasta en el mismo grupo hay 40, 50, 70 expertos de Latinoamérica, porque el grupo pertenece a un grupo de Argentina solamente y otro a Latinoamérica, y por ahí está
vos me traes una enfermedad y yo la estoy compartiendo con expertos, que entonces ya la información que yo te doy no es la misma porque sea mi opinión, porque yo me puedo equivocar para más o para menos, sino es la opinión de mucha gente. Entonces transmitir eso a través de la tecnología, eso por supuesto son, sí, en charlas personales con el paciente y la familia, pero el uso de la tecnología no solo es para, como decía, van nuestros pacientes que están lejos y demás, sino nosotros utilizarla desde el otro lado. Y entonces la adaptación que tenemos que hacer es permanente. Yo escribí en mi vida 6 libros, de los cuales 2 están dedicados aquí a la Universidad de Formosa, otro sobre bocio, enfermedad bastante común en Salta y Jujuy, aquí nosotros, y uno de ellos, el de cirugía, que está hecho sobre el programa de la Facultad de Medicina de Corrientes. Está escrito exclusivamente sobre cirugía en la Facultad de Medicina. Es el libro oficial que se estudia, es decir, el libro salió de Formosa para que estudien en Corrientes. Qué legado, ¿no? ¿Cómo se llama el libro? Cirugía. Uno se llama cirugía, que es de Corrientes. Después acá se llama Desde el Alma, que es son vivencias personales. El otro se llama bocio. El otro se llama docencia médica, porque querramos o no, el médico es un referente social. ¿Por qué? Duda, sí. Porque la gente dice, mirá lo que hace el doctor, mirá cómo se viste el doctor, mirá lo que dijo el doctor. Claro. Y uno se transforma en un docente, no con un escalón más para sobresalir, sino que la gente lo necesita. Después tengo otro sobre la fundación de la universidad. Así que gracias a Dios me fue bien. Qué bueno. Qué bueno, y esto de los libros también y el legado que está dejando a las nuevas generaciones, ¿no? Que por eso le pedí que diga los nombres, porque es importante darlos a conocer, porque creo que mucha gente capaz que ni sabía que tenemos semejantes libros para poder de consultar. Eso lo heredé de La Plata, porque La Plata es una universidad muy exigente. Claro. Y en esa época era la segunda después de Buenos Aires en cantidad de alumnos. Y los profesores de La Plata, muchos eran de Buenos Aires. O sea, tienen una capacitación muy buena. Claro. Yo soy un poquito enamorado de la provincia de Buenos Aires. Sí. Hasta tengo un departamento en Mar del Plata, así que... bueno, claro, dijo, echamos raíces de alguna manera. Claro, ¿no? Sí, totalmente. Y en el tema familiar, ¿cómo les cuesta ponerse de acuerdo? No familiar, digo, por el vínculo que tienen, digamos, discuten bastante respecto de, no sé, los tratamientos o hacen esas interconsultas, digamos, permanentemente con ustedes. Sí, eso es permanente. Primero que la mañana más o menos es nuestros horarios de cirugía son generalmente a la mañana y los de la tarde son de consultorio. En el consultorio siempre estamos pendientes de algún estudio, de comentar al paciente o va a venir tal paciente a ver tal cosa, qué hacemos, eso es permanente. Yo aprendí de él algo que yo no hago, que él sigue siendo médico después, cuando llegamos a la casa y vamos a comer el asado y estás abriendo un vino, él sigue siendo médico. Y a veces dos también. Ahí yo no, ahí yo trato de parar ahí. No, pero sí, el intercambio es permanente, no solo con él, sino con el grupo de trabajo, es fundamental. Y la discusión, porque uno aprende a discutir y aprende de los demás, es otra mirada. Y de los colegas también, yo le decía hoy, por ejemplo, en el área de la cirugía pancreática y demás, de las enfermedades pancreáticas, lo que nosotros estudiamos en la carrera, yo me recibí hace 27 años, lo que estudié en ese momento no es lo mismo que hace 15, no es lo mismo que hace 10, no es lo mismo que hace 5. El avance en tecnología, en imágenes, en oncología, las terapias oncológicas de hoy
nos hacen pensar al paciente totalmente diferente. Si uno no se actualiza, por ahí comete errores de más. Hay pacientes que no los tenemos que operar, que tienen que ir a quimioterapia. Si uno no se actualiza, puede cometer, no errores, pero sobreindicar un tratamiento que por ahí no tiene sentido, porque tiene una oferta mejor de tratamiento. Entonces, esas discusiones que vos decís son permanentes con el equipo de trabajo. Y necesarias, totalmente necesarias. Sí. Y sobre ese tema, sobre ese tema yo quería ir a un tema medio álgido, ¿no? Pero porque suele pasar, y sobre todo con el tema también de las redes sociales, que se ha visto mucho eso. ¿Qué pasa cuando, bueno, lamentablemente un paciente, bueno, no pasa, y entra en juego el dolor y esta cosa del scratch y demás, y esta que dice, tal médico hizo tal cosa con mi familia, hizo con mi familiar, cuando obviamente uno humanamente no va a decir yo voy a ir y voy a hacer esto con un paciente, lo voy a... Sí. Pero ¿cómo se convive con eso, con esa cuestión de que, bueno, se hizo lo que se pudo, pero bueno, el paciente no... Sí, mirá, es un poco lo que hablábamos hoy. Las charlas con los pacientes tienen que ser muy claras. Uno hoy por hoy le tiene que informar, primero, toda la capacitación nuestra, ¿no? De hacer lo que sabemos hacer, lo que estamos acostumbrados a hacer, lo que tenemos los medios para hacer. No es lo mismo, nosotros trabajamos en distintos ambientes. Si nosotros vamos a hacer un procedimiento de baja complejidad en un lugar de baja complejidad, está bien. Si yo voy a hacer un procedimiento de alta complejidad en un lugar donde no está preparado, no estoy haciendo bien las cosas. En general eso, obviamente que uno ya no lo hace y demás, ¿no? Entonces, con la familia tiene que hablar, primero el tipo de enfermedad, el tipo de paciente. No es lo mismo un paciente con alto riesgo, le llamamos nosotros, que tiene que ir a una evaluación previa, neumonológica, cardiológica, nutricional, con el diabetólogo. Hay un montón de cosas importantes, que no es lo mismo el riesgo de algo complejo que le vamos a hacer, y nosotros al paciente le transmitimos esa inquietud. Y lo otro que le hablamos siempre son el riesgo-beneficio. Yo te voy a someter a un procedimiento muy complejo, de mucho riesgo, como por ejemplo el trasplante de hígado, una cirugía hepática, una cirugía colónica, de los que hacen, las cosas que hacemos nosotros, que el beneficio. Entonces, si yo tengo mucho riesgo, pero el beneficio es altísimo, vamos para adelante, y el paciente también tiene que dar su consentimiento a eso. Si yo te voy a someter a mucho riesgo, pero sin beneficio, no tengo muchas armas para defender lo que voy a hacer. Entonces, claro, pero eso lo decisión y qué momento, ¿no? Y una cosa clave de esas charlas con los pacientes es, nosotros no hacemos ningún tipo de cirugía compleja, ni chica ni mediana, si no hay un familiar al lado que haya venido en algún momento. Vos venías a operarte, bueno, vení con tu mamá, con tu hermana, con tu pareja, con tu hijo. Transmitile a alguien lo que vas a hacer, para evitar esos malos entendidos. Porque por ahí la familia, no por mala intención, pero por mala información, dice, no, me dijeron que era una pavada. No te dijeron que tu mamá, tu papá tenía esta enfermedad que es compleja. Porque complicaciones siempre va a haber, porque no todo lo que nosotros hacemos es infalible. El asunto es cómo actuar previo y sobre todo después ahí pedir ayuda, intervenir en el sistema de salud de la provincia, que hay distintos lugares con distinta complejidad para atender a los distintos pacientes. Entonces todo eso la familia y el paciente lo tiene que saber. Está buenísimo charlarlo de eso. Claro. Para darte una idea de la formación que nos daban en La Plata, teníamos que saber hacer de todo. A mí me tocó estar en el Colorado, como dije hoy, y también atender un parto importantísimo acá. Cuando nació él, yo la atendía a mi señora. Cuando nació Carlito, acá en la maternidad. No, tremendo. Estaba de guardia yo, y mi señora empezó a tener contracciones. Vino, me crucé la calle a la maternidad, y ahí la avisaron, y ahí con Coca Miño, que era la partera. Y dije, bueno, tienen que atender un parto. Y se encontró con que... ¿Cómo era mi hijo? Claro. El único varón. Si sabía, atendía a los otros 4 también. Tengo 5. ¿Y cuántos médicos hay en la familia? ¿Siguen? Hay una más, mi hermana más chica, Natalia, que es oftalmóloga, vive en Posadas hace varios años. Ella es la otra médica de la familia. ¿Y las nuevas generaciones?
No, de las nuevas generaciones tenemos psicólogo que trabaja con nosotros, nuestro sobrino, un nieto de papá, y en estos días, si Dios quiere, se recibe un segundo psicólogo, cosas que nos ayudan muchísimo. Totalmente. Y muchos de nuestros pacientes van más el equipo, ¿no? Totalmente, y van más a verlos a ellos que a nosotros, así que fomentamos que ellos trabajen más. Claro. Y el paciente ande mejor. Está bien. Además ya tengo una bisnieta. Claro, tremendo la historia del doctor Juan Carlos, de una familia de médicos muy reconocida, pero la historia del doctor Juan Carlos tenemos que hacer, no sé, 2, 3 programas por lo menos, ¿no? Le quiero transmitir un saludo a la doctora Lilian Medina, que fue su estudiante, o sea, fue su profesor, usted, y también la trató como paciente, ¿no? Así que es uno de los tantos saludos que están llegando. También vamos a escuchar mensajes que han dejado en el contestador en este día del médico. Escuchamos, Miguel, por favor. Hola, buen día. Feliz día a los médicos. En especial, un beso al cielo para los que ya no están. Feliz día al doctor Candia. Y solamente algo que quiero decir: a lo largo de mi vida he conocido a muchos buenos doctores y se perdió la humanidad con los nuevos médicos de ahora. Antes nuestros médicos se sentaban a nuestro lado, nos preguntaban, por lo menos su presencia ya no hacía bien. Eso se perdió, eso es lo que yo siento hoy de los médicos, y que es una lástima que eso se haya perdido. Bueno, gracias por el mensaje. Y bueno, quizás hay menos tiempo, más vertiginosidad, digamos, ¿no? Pero estamos diciendo esa relación médico-paciente que es fundamental, y no solo con el paciente, sino con el entorno. Uno no atiende solo al paciente, atiende a toda la familia muchas veces, sí, porque depende, la patología, el compromiso familiar es fundamental, ¿no? Así es. Sí, y lo que dijo la oyente, también nosotros nos planteamos muchas veces eso, porque es real. Muchas veces la urgencia, la consulta, el apuro, y entonces fomentamos de los dos lados, ¿no? Igual está por ahí el médico y también uno que anda apurado. Sí, dígame así. Totalmente. ¿Qué tomo? Sí, ¿no? Totalmente. Por eso uno, dentro de lo que puede, por ahí, porque capaz nos criamos en un ambiente ya médico, con muchos colegas y amigos que para mí eran referentes, como el doctor Coqui González, Alberto González, Guglielmone y tantos otros, que tratar de tener todavía esa relación con los pacientes es fundamental. Nosotros seguimos, a veces que mis colegas nos critican porque seguimos con la ficha médica, de papel, no la computadora. ¿Pero por qué? Porque en la ficha hasta figura Fanny, ni se capaz, y entonces entra el paciente y sos Fanny, no solo un número ni tu apellido, es como darle un poco de confianza familiaridad al paciente, para que se sienta, como debo decir también, que baje a tierra un poquito el paciente, y nosotros también bajemos un poquito a tener una mejor relación. Claro, ser un paciente más, sino uno dice, no, porque el doctor me conoce, y es fundamental eso, ¿no? Sabe todo lo que, como hasta cómo uno se siente. Doctor Juan Carlos, ¿qué le diría a quienes están empezando esta carrera, a los estudiantes que están ahora empezando? Que estén preparados psíquica, espiritualmente, para ejercer una profesión que es hermosa, porque es ser útil al semejante. Y si lo enfocás de esa óptica, es realmente lindo ver cómo se puede devolver una sonrisa, se puede acompañar a un dolor, se puede acompañar a la gente. La medicina, para mí, si tuviera que volver a empezar, como dije antes, volvería a ser médico. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, le reiteramos muy feliz día nuevamente, y gracias por este tiempo, estas palabras. Bueno, en un ratito nos piden que repitamos, le vamos a decir el nombre de los libros del doctor. No sé si se puede conseguir por aquí o está en internet. Te mando. Bueno, perfecto. Además, todas las ediciones están agotadas.
Todas se agotaron. Están agotadas. Bueno, por ahí tendría que reeditarlas, doctora. Piénselo, le dejo la inquietud. Tuve el honor de que uno de los libros de docencia médica, me lo escribí, el prólogo me escribiera el doctor Vicente Gutiérrez, que es ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires. Un excelente, vino acá. Y también tuve la suerte de invitarlo allá en el Instituto de Champañá, creo que se llama, de cuando vino Federico Leluar a Formosa. Tengo la foto con él y la conferencia que dio sobre medicina. Así que, bueno, más no pude hacer, así que ya está. Como más no puede, Dios mío, ¿no? Dios. Nos alcanzan las palabras de justamente agradecimiento por todo lo que ha hecho y sigue haciendo, ¿no? En esta disciplina. Pienso llegar a los 90. ¿Cómo? Pienso llegar a los 90 trabajando. Para eso voy al gimnasio 2 veces por semana, que me hace muy bien. Predica con el ejemplo, ¿no? Totalmente. Y un poco también eso, cuidar lo que decía vos, la salud mental nuestra. Claro, totalmente, ni hablar. Bueno, muchas gracias por venir en este día del médico, en su día, contarnos la experiencia, transmitirnos todo este servicio, toda esta vocación que tiene la familia Candia, ¿no? La familia médica. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, que esperemos que terminen muy bien el día. Y simplemente eso, gracias de nuevo. Muy amable, muchas gracias. El doctor Juan Carlos Candia y el doctor Carlos Francisco Candia estuvieron aquí hoy con nosotros en este espacio de Aclisa y en el Día del Médico.